Hola chicos, vamos a seguir entonces con el repaso de nervioso. Ahora vamos a ver lo que es procesamiento sensorial. La información sensorial ya sabemos que es recibida por el sistema nervioso periférico y del ambiente tanto externo como el ambiente interno. Y cuando yo digo en realidad que es recibida por el sistema nervioso periférico, eso es, digamos, a excepción de aquellos receptores que están directamente en el propio sistema central. La cuestión es que nosotros recibimos esa info aferente de entrada, ya sea de nuestro propio cuerpo, de nuestro medio interno y externo, como así también del ambiente, y luego tiene que ser procesada por neuronas sensoriales que están en el sistema nervioso central y que van a generar una eferencia, es decir, la idea es generar alguna respuesta motora de ser necesario. Ahora bien, nuestro cerebro está todo el tiempo recibiendo estímulos y en realidad hay una parte muy importante que es un procesamiento que tiene que hacer el cerebro para poder sacar de esos estímulos la información que es relevante, y luego la tiene que interpretar. Entonces, todo ese sistema, sobre todo la parte de recepción de la información, va a estar dada por los sistemas sensoriales, que luego van a traducir información que viene codificada de distintas formas de energía en potenciales de acción para llevarlos al cerebro y que ahí justamente el cerebro se encargue de darle el contexto necesario. Ahora bien, justamente a partir de eso es que debemos separar dos términos, el de sensación y el de percepción. Porque si yo a ustedes les muestro esto, a priori vos decís, es una luz roja. De entrada, nuestro cerebro ya hizo un procesamiento, aunque ustedes no se hayan dado cuenta que en general vemos ya rojo y nos suena a alarma. La cuestión es que ver esto es muy diferente de ver esto. Entonces, esto es la percepción, es de la, digamos, respuesta del receptor sensorial, es decir, la estimulación del cono a una luz y detectar que es roja, a darle un contenido a esa información, es decir, rojo, peligro, pare, frenemos, puede venir alguien, me pueden chocar. Esa es la gran diferencia entre sensación y percepción. Entonces, de lo que entró, de lo que estimuló al receptor sensorial, vamos a extraer una parte de la información de ese estímulo que luego va a ser interpretada. Y esa interpretación va a depender de un montón de cosas, porque entre otras cosas va a depender de experiencias pasadas, de aprendizajes, de la memoria, bien, siendo un acto completamente consciente. Entonces, siguiendo con esto un poquito más, yo acá les puedo mostrar, les puedo decir, miren, tenemos un tejido, este tejido tiene ciertas características, fijémonos acá, bla, bla, bla. O yo les puedo decir, miren lo que hay en este tejido, tenemos un dinosaurio. ¿Cómo cambió su percepción cuando yo se los mostré? Probablemente la primera vez que vieron la imagen nadie se dio cuenta que acá había un dinosaurio. Entonces, esa información nueva ahora hace que si yo estoy todo el tiempo mirando esto, ya directamente miro el dinosaurio, no veo el tejido. Eso entonces es una percepción, integrar información con experiencias, con aprendizajes y darle un significado a la sensación. Entonces, estos sistemas de procesamiento sensorial tienen distintas funciones. Uno es mantener el estado de activación nerviosa, eso es muy importante para el estado de conciencia y quien participa desde el punto de vista encefálico de este mecanismo asociado con estos sistemas sensoriales es la formación reticular, que recibe esta información, ¿sí? Y vía tálamo va hacia la corteza cerebral, manteniendo entonces este estado de activación y estado de vigilia. Entonces, también otra de las funciones de los sistemas somatosensoriales, lo que acabamos de ver, la percepción, el control de movimiento, porque justamente el poder recibir información me va a permitir controlar mis actividades motoras, regular funciones corporales, temperatura, presión, función, frecuencia cardíaca y respiratoria, los movimientos reflejos, y también, como ya dijimos, se basan en un proceso que se llama transducción de señales, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. ¿Qué quiere decir la transducción de señales? Que cuando nosotros tenemos estos sistemas, en realidad lo que hacemos es cambiar una respuesta que viene codificada en alguna forma de energía. Esa forma de energía puede ser presión, calor, sustancia química, vibraciones, y va a ser, digamos, pasada a un potencial de acción, es decir, a energía eléctrica, a una diferencia de potencial, para de esta forma poder transmitir la información al sistema nervioso. Entonces, lo que tenemos es un primer paso
donde los receptores sensoriales van a recibir esa energía, dependiendo qué tipo de receptor sensorial es el tipo de energía que tiene capacidad de procesar, ¿sí? Y después se va a generar lo que se llama un potencial generador o un potencial receptor, ¿sí? Recordemos que ya lo vimos, es la respuesta pasiva local, es decir, que esas dendritas que estaban asociadas a un receptor sensorial, bien, recibe esa información y despolariza su membrana, o sea que hace un PEPS, un potencial excitatorio. Entonces, justamente lo que dijimos, si en el cono axónico esos potenciales excitatorios superaban el umbral, se genera un potencial de acción y esta información pasa al sistema nervioso central. Entonces, las características de ese estímulo va a depender del tipo de energía, de la intensidad, de la duración y después también finalmente va a depender de la zona afectada. Entonces, la diferencia central de los sentidos no es en la forma en la que procesa, porque todos básicamente se basan en esto, en pasar energía de distintos tipos a un potencial de acción, sino que la diferencia fundamental entre sentidos se va a dar por la especificidad del receptor, que tenga capacidad de captar diferentes estímulos o distintas formas de energía. También otras diferencias entre los sentidos es entonces la frecuencia de transmisión de esa energía, las vías sensoriales involucradas, tanto a nivel del receptor que recibe como después de los procesamientos posteriores que hace el encéfalo y de esta interpretación que va a hacer el encéfalo. Entonces, vamos a arrancar con qué tipos de receptores tenemos. Entonces, los primeros tipos de receptores que tenemos son los fotorreceptores, que son aquellos que son sensibles a la luz. Después tenemos mecanorreceptores. Los mecanorreceptores van a ser sensibles al tacto, a la presión, por ejemplo, todo esto va a ser la piel, a las ondas sonoras, bien, que lo va a hacer el oído, y a la posición del cuerpo, que también lo va a hacer el oído con el sistema vestibular, ya lo vamos a ir viendo. Después tenemos lo que son los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores básicamente son aquellos que basan o se basan en estímulos de naturaleza química. Entonces, esto van a ser el gusto y el olfato, el sabor. Lo que van a estar detectando son concentraciones de sustancias tanto del medio externo, como es este caso, ya vamos a ver, estos se llaman exteroreceptores, es decir, esa percepción viene de moléculas que están en el medio externo, o puedo medir a través de quimiorreceptores concentraciones de sustancias del medio interno. Ya lo hemos visto, presión parcial, pH. Esos elementos son entonces detectados por quimiorreceptores. También tenemos termorreceptores que vienen asociados a la regulación de la temperatura, los nociceptores que se asocian con los termorreceptores, que son específicamente receptoras al dolor, y los últimos son los electroreceptores y magnetorreceptores. Nosotros particularmente no tenemos magnetorreceptores, sí se ha informado su presencia, por ejemplo, en aves o en algunos peces. Entonces, el primer sistema que vamos a ver es el sistema somatosensorial. Este sistema somatosensorial lo que nos hace es nos da la posibilidad de percibir nuestro propio cuerpo y la posición espacial que tiene nuestro cuerpo y la posición de cada una de tus partes y de los objetos que lo rodean. Una de las características principales del sistema somatosensorial es que no está localizado en un punto en particular. Los otros receptores están organizados en pequeños órganos especializados, mientras que el sistema somatosensorial está formado por diversos estímulos con receptores que están distribuidos por distintas partes del cuerpo. Entonces, vamos a procesar sensaciones táctiles que van a venir de una estimulación mecánica. Vamos a tener la propiocepción. La propiocepción es aquella que nos habla, ¿sí?, de la posición de nuestro cuerpo, del equilibrio y del mantenimiento de la posición y el movimiento de la cabeza y de nuestras extremidades. Todo eso forma la propiocepción. Bien. Y, digamos, la info que ingresa viene sobre todo codificada de
el desplazamiento mecánico de los músculos alrededor de las articulaciones. O sea, la propiocepción sale sobre todo de receptores localizados en las articulaciones que permiten determinar entonces la posición de la cabeza, de las extremidades y de esta forma nuestra propia posición. La nocicepción está básicamente, como ya dijimos, basada en nociceptores y justamente va a responder a estímulos que pueden ser de naturaleza química, mecánica o térmica, pero que en todos los casos son estímulos nocivos, estímulos dolorosos. Va a procesar también este sistema las sensaciones térmicas de frío y calor y después pasa, digamos, la situación de que pueden combinarse. ¿Qué quiere decir que pueden combinarse? Que pueden asociarse, por ejemplo, el tacto más la propiocepción y generar una percepción que se llama esterognosia. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tocar algo y describir la forma, describir el color, describir si es frío, si es caliente. Pero esto es producto de que estoy asociando dos estimulaciones diferentes, la del tacto y la de propiocepción. Eso se llama esterognosia. Bien, uno de los principales elementos de este sistema somatosensorial es la piel y una de las características muy importantes de este sistema es que presenta lo que se llama adaptación sensorial. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo permanentemente estimulada una parte de mi cuerpo, después dejo de sentir y de percibir ese estímulo en los receptores. Esto, por ejemplo, me acabo de comprar un reloj, uso por primera vez un anillo, soy un bebé de 3 años y me acabo de poner un calzoncillo. Es un horror dejarlo hacer que mi hijo se deje las zapatillas puestas. Porque básicamente está en ese proceso en el que todo le molesta, porque es nuevo, porque nuestros receptores sensoriales no se han adaptado. Entonces saben que tienen puesto una zapatilla, saben que tienen puesto un reloj o saben que tenemos puesto un corpiño. Bueno, eso básicamente nos pasa con todo. Una vez que nos acostumbramos, el receptor deja de responder a eso y yo ya no me acuerdo si llevo una pulsera en mi mano. La última cuestión que también quiero decir con respecto a esto es que nuestro sistema somatosensorial, nosotros los humanos como tal, tenemos sobre todo localizados o la parte más prevalente de nuestros sentidos en realidad es la visión. Entonces, vamos un poquito a ver la piel. La piel, no vamos a ver la estructura porque ya lo hemos visto, vamos a hablar nada más de que tenemos una epidermis, ¿sí? Después de tejido epitelial, la dermis de conectivo, por debajo la hipodermis y el músculo. Lo que nos interesa ver de acá, básicamente, son los receptores que van a participar de este sistema somatosensorial que encontramos en la piel. Entonces, uno de los primeros que encontramos son lo que conocemos como terminaciones nerviosas libres, son esas que están acá. Bien, y esas terminaciones nerviosas libres pueden ser mecanorreceptores para presión, termorreceptores para temperatura y nociceptores para el dolor. Después, ¿qué va a pasar? Que estas terminaciones nerviosas libres pueden asociarse con distintas cantidades de tejido conectivo. Y eso me va a dar entonces las otras formas o los otros receptores que son los corpúsculos de Meissner, de Pacini y las células de Merkel. Entonces, lo que tenemos es estos receptores, que ahora le vamos a llamar receptores subcutáneos porque están en la dermis, la terminación nerviosa libre son receptores cutáneos porque estaban en la epidermis. Y de estos receptores subcutáneos, entonces son estas terminaciones libres asociadas a distintas cantidades de tejido conectivo que va a modificar la respuesta del estímulo. Entonces, por un lado, tenemos a ver si se me agranda, acá está, los corpúsculos de Pacini, que son estos, o Pacini. Bien, que lo que hacen es detectar presión y vibraciones. Fíjense que son los que se encuentran más profundos dentro de la dermis. Después tenemos los corpúsculos de Meissner y las células de Merkel, que son estas que están acá. Bien, entonces, estas últimas van a responder sobre todo al tacto y por eso están muy concentradas en lo que son las manos, la yema de los dedos,
las palmas, los labios y los pezones. Ya vamos a ver que esto es muy importante porque la representación cortical de esto es enorme. Para nosotros, esas áreas, las manos y las caras, son muy, muy importantes en nuestra percepción de nuestro propio cuerpo. Y se caracterizan por ser abundantes, justamente es donde no hay mucho pelo. Y bueno, y acá, a título de dato curioso, justamente estos receptores, los corpúsculos de Meininger y las células de Merkel, son las que se activan cuando se está haciendo lectura en braille. Bien, lo último que me queda hablar de la piel es que nosotros tenemos el folículo piloso que está asociado a un músculo. Bien, y esto también es importante porque esto interactúa con terminaciones nerviosas libres, ¿sí? Y permiten que frente a determinados tactos se produzca la curvatura del pelo, se activen estos receptores y también nos estén dando información del medio. Entonces, ahora vamos a pasar a los sistemas de procesamiento químicos. Son la quimioreceptor. En la página 638 del Curtis hay un montón de ejemplos en mamíferos. No me he puesto a detallarlo acá porque si no terminamos el día del juicio final. Pero bueno, pueden irle una ojeada. Estos quimioreceptores son los más primitivos y extendidos. Básicamente, cualquier bicho tiene capacidad de responder a estímulos químicos, lo cual es bastante lógico. Estamos hablando desde una bacteria en adelante. Y lo que nos va a estar dando información es de el tipo, o sea, de qué clase y qué tan cerca no está un determinado estímulo o un determinado foco de emisión químico. Va a permitir justamente lo que les decía recién, la quimiotaxis, es decir, alejarnos o acercarnos de un determinado estímulo químico. Y recién esto yo se los dije, tenemos exteroreceptores químicos, por ejemplo, el olfato, que me permiten percibir del medio externo, y tengo interoreceptores que me van a permitir, por ejemplo, conocer la concentración de glucosa. En los mamíferos es fundamental, entre estos ejemplos van a tener esto que les estoy diciendo acá, porque les va a permitir modular el comportamiento alimentario, la selección de pareja, la delimitación de territorio, las señales de alarma, todo esto se manifiesta mediante procesos, receptores químicos que perciben, por ejemplo, las ferormonas. Dentro de estas ferormonas, en humanos, está en discusión si las hemos perdido o no, pero se habla, por ejemplo, de que las hembras permiten la sincronización del ciclo menstrual de hembras que comparten espacio, mientras, o mujeres, mejor dicho, no hembras, estamos hablando del ser humano, en los hombres se supone que hay, pero no se conoce su función. Entonces, ahora, dentro de estos sistemas químicos, el primero que vamos a ver es el olfato. Bien, el olfato se encarga de modular el comportamiento alimentario, la localización de pareja y la delimitación de territorio y señales de alarma, que es lo que ya dije básicamente. Entonces, una de las características, que es lo que estamos viendo acá, que básicamente son sustancias que son transportadas por el aire. Bien, y vamos a tener localizados, el receptor sensorial son básicamente de 10 a 20 millones de neuroreceptores olfatorios ubicados en la mucosa olfatoria, que ahora vamos a ver de qué se trata. Esta mucosa olfatoria va a estar localizada, como vemos acá, en el fondo de las fosas nasales, en el techo de la cavidad nasal. Fíjense, esa es la mucosa olfatoria. Vamos a acercarnos un poquito. Bien, entonces, en el fondo de la cavidad nasal, en el techo, tenemos esta estructura que es la mucosa olfatoria, que se comunica directamente con esta estructura que va a dar lugar al nervio olfatorio. Recuerden que justamente este era uno de los pares craneales que salía directamente del encéfalo, junto con el óptico. Entonces, esta mucosa olfatoria básicamente es una estructura, una porción altamente especializada, ¿sí?, que tiene aproximadamente unos 5 centímetros cuadrados y que lleva, esta mucosa olfatoria lleva consigo una membrana mucosa olfatoria, que ahora vamos a ver por qué células está formada. La otra característica es que el epitelio olfatorio, ¿sí?, que va a estar dado por neuronas, va a estar recubierto por mucus, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo necesito que esas moléculas que vienen en el aire se disuelvan en ese mucus para que puedan activar los receptores sensoriales. La otra característica es que son las únicas neuronas, porque vieron que yo les dije que como receptor es un neuroreceptor, porque es una neurona la que funciona como receptor.
Y aparte, como es la única neurona que está en contacto con el medio externo, son neuronas que se regeneran, que tienen una regeneración activa. Recordemos que en general nosotros decimos que las neuronas no se reproducen. Bueno, las dos excepciones que tenemos a esto son estas neuronas olfatorias y las neuronas del hipocampo. La otra cuestión que nos queda decir es que a través de la faringe, el sistema, acá abajo, a través de la faringe, se comunican el gusto y el olfato. Y de hecho, el gusto tiene mucho más de hecho, el olfato tiene mucho más preponderancia y es mucho más sensible y tiene mayor intensidad que el sistema gustativo. Así que en realidad gran parte de lo que nosotros atribuimos a que es una sensación gustativa es la combinación del gusto con el olfato. De hecho, por eso, y acá viene nuestro amigo coronavirus, cuando perdemos el olfato, perdemos el gusto. Cuando estamos resfriados también perdemos el gusto porque una parte muy, muy importante de la percepción gustativa viene dado por el olfato. Fíjense que hablé de la percepción gustativa, no de la sensación gustativa. Bien, entonces, veamos un poquito cómo está formado este epitelio olfatorio. Este epitelio olfatorio básicamente tiene tres tipos de células. Lo que son estas células de soporte, ¿sí? Estas células de soporte son largas, son de tipos columnares, ¿sí? Y van a estar recubiertas, ahí no se alcanza a ver en el dibujito, ahí lo pueden ver muy chiquitito, por microvellosidades y cilios, especializaciones de su membrana apical. ¿Por qué es esto? Porque justamente acá vamos a tener moco que es secretado por esta glándula que se llama glándula de Bowman y que al secretar moco permite que allí se disuelvan las moléculas odoríferas y de esta forma puedan llegar hasta la neurona receptor olfatorio, que es el receptor propiamente dicho. Entonces, el movimiento de estas cilias y microvellosidades de las células de soporte junto con las proteínas del moco permite que se desplacen las partículas odoríferas disueltas hasta llegar acá a los neuroreceptores olfatorios. Después lo que tenemos son estas células que se conocen como células basales, fíjense que son más o menos triangulares, ¿sí? Y están en la capa más interna del epitelio. Se cree que a partir de estas células se originan estas neuronas que están en permanente recambio. Lo último que nos está quedando hablar son de las neuronas sensoriales olfatorias, ¿sí? Que van a llevar la información vías multisinápticas a zonas específicas del encéfalo. Fíjense que cada neurona va a poseer una dendrita corta, que es esta que llega acá nomás, porque se va a transformar en el nervio olfatorio, para el otro lado, tiene una dendrita corta, acá está la dendrita corta, que fíjense que está ensanchada, es gruesa, ¿sí? Y termina en una porción que es más dilatada. Esa porción más dilatada se conoce como bastón olfatorio. Entonces, la neurona tiene esta dendrita corta que se ensancha en su parte más distal, en la parte que da a la parte externa, a la superficie de esta microvellosidad, y que forma el bastón olfatorio. ¿Sí? De ese bastón olfatorio, fíjense lo que salen cilios, de vuelta, ¿bien? Que se proyectan a la superficie de la mucosa que tenemos acá. Entonces, ya dijimos que las sustancias se disolvían en el moco y van a estimular a estas dendritas que van a hacer la transducción de este estímulo químico a un potencial de acción que va a viajar por el nervio olfatorio. Para terminar con el olfato, hablamos del del órgano vomeronasal. El órgano vomeronasal es este órgano encargado de la detección de ferormonas, ¿sí? Es independiente del olfato, pero se asocia porque en aquellos organismos que lo tienen desarrollado, anatómicamente está asociado al olfato. Y tiene que ver mucho con el comportamiento sexual y esta percepción de ferormonas, marcar territorio, encontrar hembras, etcétera, etcétera. O hembras ser atraídas por machos, etcétera. Después, el otro sistema químico que tenemos es el gusto. El gusto, básicamente, en los peces encontramos células quimiorreceptoras en la superficie del cuerpo que detectan sustancias disueltas en el agua. En los vertebrados, las células gustativas están restringidas a la boca y básicamente van
a estar formados, fíjense, ahora vamos a ver, por papilas gustativas, fíjense que son estas prominencias, estas papilas gustativas van a estar localizadas en la lengua, en el paladar blando. Recordemos que el paladar blando es la porción posterior del techo de la boca, en la faringe y en la laringe. Y justamente la presencia de estas papilas es lo que nos da el aspecto rugoso de la lengua. A su vez, cada papila lleva a ver si quieren dar, botones gustativos, se me fue para atrás, que vieron en el costado de la papila de la imagen de recién, hagan un poquito para atrás y vuelvan a ver, teníamos estas estructuras que son los botones gustativos. La característica que tienen es que distintos tipos de botones gustativos, distintos tipos de receptores, que son estos que vemos acá en celestito, van a responder a diferentes tipos de moléculas. Y de esa forma vamos a reconocer los distintos sabores. Ojo acá, porque el Curtis habla de 4 sabores: dulce, salado, ácido y amargo. En realidad los sabores son 5, porque está también un sabor que se llama umami, solo que nosotros acá en Occidente no lo conocemos mucho porque es un sabor muy característico de una especia de la India. Tienen alta sensibilidad a los sabores amargos, porque en general para nosotros los estímulos amargos son normalmente venenosos, o sea, aquellas cosas que pueden ser nocivas o venenosas suelen ser amargas. Eso nos pasa sobre todo a los mamíferos. Resulta ser que parece que las aves les encantan las cosas amargas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en cómo está formado este botón? Fíjense que lo primero es que tenemos un poro. Este poro se llama poro gustativo, donde las sustancias van a ingresar por este poro, ¿sí? Para estimular, ven, ahí está el poro, a las células nerviosas. Entonces, lo primero que vamos a tener son las células gustatorias propiamente dichas, ¿sí? Que es la célula receptora gustativa, que es un receptor, ¿sí? Es un quimioreceptor, es una célula epitelial especializada, ¿sí? Que fíjense que va a hacer sinapsis con una neurona sensitiva, perdón, van a hacer sinapsis con las terminaciones de una neurona sensitiva, que son las que tenemos acá. El otro tipo de células que tenemos entonces son lo que se conoce como células basales, son estas que están acá en verdecitos. Estas células basales básicamente regeneran a estas células epiteliales especializadas que son los receptores. Y después, la última que nos quedan son las células sustentaculares, que son células de soporte. Bien, son células que acá están más oscuritas, que sustentan y dan soporte a la célula nerviosa. Están acá en azul un poquito más oscuro. Entonces, básicamente, justamente las partículas químicas ingresan a esos botones y activan, acá lo tenemos, ven, al nervio. Se me fue. A distintas terminaciones nerviosas. Entonces, dicho esto, sigamos. A ver. Ahora pasamos al sistema auditivo. Básicamente, el oído es un sistema de distintas cámaras y tubos, ¿sí? Que lo que nos va a permitir es la percepción de objetos o fenómenos o sucesos que se producen a través de sonidos, es decir, vibraciones en las moléculas de aire o de agua, porque en realidad los sonidos se pueden transmitir por el aire o por el agua. Entonces, la vibración de las moléculas del aire o del agua por cambios en las presiones, eso genera básicamente estas ondas que van a ser percibidas por el oído. Entonces, acá vamos a tener vamos a ver primero la parte anatómica para después meternos en cómo funciona, porque es más fácil así. Entonces, fíjense que tenemos primero un oído externo. Este oído externo va a estar formado por un pabellón y un canal auditivo. Esto está lleno de aire y esto es importante. Porque después tenemos un oído medio. Este oído medio también tiene aire y está limitado por 2 membranas. Una, a ver si nos acercamos un poco, acá tenemos la membrana timpánica, bien, de este lado. Acá tenemos los huesecillos, que son 3, martillo, yunque y estribo. Y fíjense que acá impactan en la ventana oval, o sea, en la membrana de la ventana oval. Acá hay 2 ventanas, ¿sí? Una ventana oval y esta se llama ventana redonda. Son agujeros que están tapados por membrana. Y fíjense que enseguida nos vamos a ver que es importante que el tamaño
de la membrana timpánica es muy superior al tamaño de la membrana oval. Recuerden eso porque es importante para la fisiología. Bien, la otra cuestión es que el oído medio comunica por la faringe con la trompa de Eustaquio. Y esto está bueno y ha sido así porque justamente van a permitir igualar la presión con la presión interna del oído con la presión atmosférica. Justamente esta comunicación es la que produce que los oídos nos estallen cuando, por ejemplo, subimos a zonas muy altas porque se produce un desequilibrio entre las presiones. La otra cuestión es que justamente al ser una entrada a la faringe y a la boca, esta conexión puede facilitar la entrada de patógenos e infecciones en el oído medio. Después nos queda el oído interno. El oído interno básicamente tenemos dos estructuras bien diferenciadas que de hecho tienen funciones muy diferentes. ¿Por qué? Porque esta estructura de acá, que básicamente es la cóclea o caracol, ¿sí? Va a ser la que tiene justamente la encargada de recibir las sensaciones y recibir estos estímulos para transformarlos en sensaciones, mejor dicho. Y después tenemos lo que es el sistema vestibular que tiene que ver con el equilibrio y la posición de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ver ahora, si esto quiere, bueno, se los debo para después, los dibujitos. Vamos a ver un poquito cómo es esta cóclea, ¿sí? Es un canal, ¿sí? Fíjense que yo acá estaba enrollado, ¿bien? Porque de hecho está enrollado en nuestro oído. Lo que yo hice básicamente acá para que lo pudieran ver es estirarlo. Y eso nos permite ver que hay tres cámaras. Una cámara superior, ¿bien? Una cámara inferior y en medio una cámara o canal timpánico, ¿sí? Gran diferencia con estas otras dos partes, con el oído externo y el oído medio. Esto tiene líquido, esto tenía aire. Esta parte tiene líquido. Ya vamos a ver que es importante para que se transmitan las ondas. En el piso del canal timpánico vamos a tener un órgano especializado, que es el órgano de Corti. Entonces, acá estamos viendo lo mismo. Tenemos las tres cámaras, ¿sí? La cámara superior, la cámara inferior y la cámara media, que es el canal timpánico. Y en el piso del canal timpánico tenemos, acá lo estamos viendo, ahora lo vamos a ver más en detalle, el órgano de Corti. Entonces, ¿cómo está formado ese órgano de Corti? Fíjense que está ubicado, dijimos, sobre el piso del canal timpánico. Y está ubicado sobre esta membrana, que está acá en rojo, que se llama membrana basilar. Bien, esta es una membrana, ya vamos a ver, flexible. Al mismo tiempo, va a contener mecanorreceptores, que son estos que están acá, estas células en amarillo. Bien, estos son los mecanorreceptores, que fíjense que terminan en cilios, reciben el nombre de estereocilios. Y fíjense que por arriba tenemos otra membrana, que es una membrana rígida, y que se llama membrana tectorial. Entonces, las células pilosas, bien, que son estos mecanorreceptores, que llevan estos estereocilios, hacen sinapsis después con neuronas sensoriales que van a formar el nervio auditivo. Y ahora vamos a ver justamente un poquito cómo funciona todo esto, por eso justamente les dije que estuvieran atentos a la anatomía. Entonces, empecemos acá. Bien, fíjense, las ondas van a ingresar. Ahora sí, a ver si quieren dar este video. Hola, video. Ahí está. Entonces, las ondas sonoras van a ingresar por el oído externo, ¿sí? Van a ingresar por el pabellón y por el canal auditivo, que es lo que nos está mostrando ahora. Entonces, lo que va a ocurrir es que, este canal auditivo va a colectar y encauzar el sonido para que llegue al oído medio. Recuerden que esto estaba lleno de aire y esto también está lleno de aire. En algunos animales el pabellón está muy desarrollado, piensen por ejemplo en un conejo, y eso puede ayudar a identificar la fuente del sonido. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, las ondas sonoras hacen vibrar a la membrana timpánica. Y a su vez, la vibración de esta membrana timpánica es amplificada y llegaba al oído interno a través de la membrana oval. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había una diferencia muy importante entre el tamaño de la membrana timpánica y la membrana oval? Porque eso justamente lo que permite es amplificar el sonido.
porque tengo la misma energía dispuesta sobre un área mucho más pequeñita. Entonces, básicamente ingresó el sonido, hizo vibrar la membrana timpánica, los movimientos de la membrana timpánica se pasaron al martillo yunque de estribo que hizo vibrar la membrana oval. ¿Qué nos va a pasar ahora? Bien, esa vibración es muy importante porque ahora vamos a entrar en un medio líquido, que es el del caracol. Entonces, para superar la diferencia entre el medio aéreo y el medio acuoso, es que yo cambio los tamaños de la membrana. Entonces, lo que va a ocurrir es que acá tenemos, fíjense, entonces las tres cámaras. En rojo, la cámara timpánica, sobre el piso de la cual encontramos el órgano de Corti, que vamos a ver si lo podemos ver ahora. Entonces, fíjense que este órgano de Corti, bien, descansaba sobre la membrana basilar, teníamos nuestras células pilosas y arriba tenemos la membrana tectorial. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Que las vibraciones procedentes de la membrana oval se desplazan por el líquido de los canales y de los conductos superiores, entra por el superior, sale por el inferior, y esto lo que va a generar es que se mueva la membrana basilar. Al moverse la membrana basilar, fíjense que los estereocilios están como trabados en la membrana tectorial. Entonces eso estimula a estas células pilosas y a los estereocilios, y esto es lo que nos permite cambiar entonces este estímulo mecánico, ¿sí?, de movimiento que se da en esa membrana por acá justamente tenemos un potencial de acción que va a despolarizar a las neuronas sensitivas del neurón auditivo. Entonces, en definitiva, estas células pilosas lo que hacen es sinapsis con neuronas sensoriales que van a formar este nervio auditivo y traducen los estímulos mecánicos que eran percibidos por ese órgano de Corti a estímulos, a impulsos nerviosos. Ahora bien, la membrana basilar no es, ahora lo vamos a ver, no es homogénea en toda su estructura. Y los sonidos que tienen diferentes frecuencias van a ser procesados en distintas partes de la membrana basilar que tienen dispuestas distintas células pilosas en la parte superior. Entonces, ¿qué pasa? En la parte más del extremo más proximal, la membrana es mucho más estrecha y menos elástica. Acá lo vamos a ver. Entonces, puede detectar bajas frecuencias. Y en la parte posterior es mucho más flexible y más ancha. Fíjense acá, acá tenemos la ventana oval. En la parte más proximal, bien, es más ancha. En la parte más distal es más finita. Esa diferencia en el tamaño de la membrana basilar es justamente responsable de que se detecten distintas longitudes de onda, bien, y distintas amplitudes. Entonces, eso nos va a permitir diferenciar los distintos tipos de sonidos. No quiero entrar todavía al sistema vestibular. Quiero que volvamos a ver un poquito muy rápidamente esto. Entonces, tenemos oído externo con pabellón y el canal, oído medio y oído interno. Entonces, las ondas sonoras son encausadas por el pabellón y por el canal auditivo. Eso va a hacer vibrar la membrana timpánica, que es mucho más grande que la membrana de la ventana oval. Entonces, eso es justamente lo que va a permitir, ese movimiento va a pasar a estos canales, van a mover el líquido dentro de estos canales y el movimiento de esos líquidos va a hacer vibrar la membrana basilar. Y eso va a hacer que se despolaricen estas células pilosas. Fin. Ahora sí pasamos a el aparato vestibular. El aparato vestibular del oído va a estar formado por dos partes. Esas dos partes incluyen los canales semicirculares, que son estos tres que están acá, y unos ensanchamientos en las bases que se llaman utrículo y sáculo. Estas estructuras están formadas, ¿sí?, por células especializadas, ¿sí?, que presentan cilios. De vuelta, ¿ven? Que son células ciliadas. La cuestión es que fíjense que estas células ciliadas están inmersas en un líquido que es un líquido viscoso y que encima tiene estos depósitos de carbonato de calcio que se llaman otolitos. Entonces, fíjense que justamente el movimiento de la cabeza
hace que esos otolitos se desplacen y muevan a los cilios. Bien, y eso es justamente la percepción sensorial de la posición de nuestra cabeza. Entonces, esto nos permite percibir la gravedad y la aceleración, ¿bien? Y es muy importante porque este sistema vestibular, a través de este mecanismo, nos permite, digamos, conocer o darnos información acerca del equilibrio y de la posición de nuestro cuerpo. Por eso yo les decía que el oído, por eso también cuando tenemos infecciones en el oído podemos perder el equilibrio, porque al inflamarse todo ese sistema no solo no escucho, sino que también afecta a los canales semicirculares, al aparato vestibular, perdón, completo, canales semicirculares, utrículo y sáculo, y afecta nuestra posición y nuestro equilibrio. El utrículo y el sáculo se van a caracterizar sobre todo por darnos información acerca del movimiento vertical y horizontal y la aceleración lineal. En eso participa utrículo y sáculo. Después lo que tenemos son los canales semicirculares. Fíjense que los canales semicirculares son 3 y están dispuestos de forma ortogonal. ¿Qué quiere decir? Que siguen las 3 dimensiones del espacio, los 3 ejes, X, Y el eje Z. Y justamente también están llenos de líquido estos canales semicirculares. Bien, ay, se me perdió una animación. Bueno, a ver si quiere aparecer. Bueno, se me perdió la otra asignación. Entonces, cuando movemos la cabeza, estos canales semicirculares que están llenos de líquido, el líquido se va desplazando y según qué áreas afecte, nos va a permitir tener información acerca de la aceleración angular, de la rotación. Ahora entramos, creo que es el último, que es básicamente el sistema visual. En el caso del sistema visual, van a ser, hay una característica que es que los ojos han evolucionado de manera independiente en un montón de grupos de organismos y es un sistema súper especializado. Esta evolución independiente claramente nos habla de una analogía de presiones ambientales semejantes, es decir, poder percibir la presión ambiental, estímulos sensoriales. Entonces, básicamente podríamos decir que si yo comparo el ojo de un ser humano con el de una mosca, son ojos completamente diferentes. Juntamente son grupos polifiléticos, si yo los agrupara por presencia de ojos, porque no son resultados de una evolución, digamos, cladogénica, no comparten un linaje evolutivo, sino que han ido evolucionando de manera independiente. Los más desarrollados son el ojo compuesto de los artrópodos, justamente como el de las moscas, los ojos de los pulpos y el de los vertebrados. Una característica del ojo es que solo está expuesta la parte anterior, porque todo el resto del ojo está protegido por la cuenca ósea del cráneo. Entonces, veamos un poquito qué partes tiene este ojo. Por un lado tenemos la esclerótica, vamos a ir de afuera hacia adentro. La esclerótica es tiene función de protección, bien, es una membrana que en la parte anterior, ¿sí?, va a formar a la córnea, que es transparente, es anterior a la esclerótica y es transparente. Y esta córnea va a estar funcionando como un lente que va a refractar primariamente a la luz. Entonces nos va a permitir un enfoque fino, ¿sí? Y es responsable esta primer lente de la potencia del ojo. ¿Por qué digo esta primer lente? Porque después tenemos una segunda lente, que es la que enfoca, bien, que es el cristalino. Entonces vamos a tener dos lentes. Una primer lente que recibe los rayos, los va a refractar, bien, y permite un enfoque más fino y es responsable de la gran potencia del ojo. Y una segunda lente que es el cristalino, que es el que ya vamos a ver, es movido por estos músculos y nos va a permitir hacer el enfoque sobre la retina. Entonces, veníamos hablando de esta esclerótica, ¿sí? Esta esclerótica, que era la capa más externa, por la parte anterior, era transparente y formaba la córnea. Por la parte posterior va a estar perforada, fíjense, porque es atravesada por el nervio óptico. Después tenemos una estructura que se llama úvea. A ustedes así no se los dan como tal, pero yo se los pongo porque el Curtis la descripción la hace media rara. ¿Por qué? Porque esta úvea está formada por tres, o sea, da una capa, que es esta que acá podemos ver en rojo más oscuro, bien, que esa capa a su vez tiene tres capas más
en su interior. Esas 3 capas es las coroides, que está en la parte posterior y que se caracteriza por tener vasos sanguíneos, pero en la parte anterior esa membrana se divide en lo que es el cuerpo ciliar, que es esta acá, ¿ves? Entonces acá veníamos con la coroides, en la parte anterior hace el cuerpo ciliar y también va a dar lugar a el iris. Entonces, básicamente, en la parte, digamos, en la parte de coroides, lo que lleva son vasos sanguíneos. Y en la parte anterior, que lleva el cuerpo ciliar, básicamente lo que hace es, por un lado, producir el humor acuoso, que es el líquido que está adentro de, y junto con el humor vítreo, está adentro del ojo. Después, esta parte va a tener 2 partes muy especializadas, que es el músculo ciliar y el ligamento. Bien, ¿por qué son importantes esto? Porque van a permitir estos músculos y ligamentos que forman parte del cuerpo ciliar mantener en posición al cristalino. Y esto es muy, muy importante porque justamente la contracción de estos músculos cambia la curvatura del cristalino y según la curvatura del cristalino va a ser donde se informe la imagen en la retina y en consecuencia qué tan nítido o no vamos a ver. Después entonces la otra parte que forma aparte del cuerpo ciliar es acá adelante el iris. Bien, el iris es lo que nosotros vemos como la parte coloreada de nuestro ojo y funciona como un diafragma, porque en el centro del iris tenemos una apertura que es la pupila. Bien, y esto lo que va a hacer es a través de músculos circulares que regulan el tamaño de ese iris. Ay, perdón, chicos, estoy tocando cualquier cosa. A través de músculos circulares que regulan el tamaño de ese iris, vamos a funcionar como un diafragma que abre o cierra, o hace más chico, más grande, esta pupila, este agujerito, permitiendo de esa forma la mayor entrada de luz. Entonces, justamente, por ejemplo, cuando actúa el sistema nervioso simpático, que lo que yo quiero hacer es preparar para la huida, esto justamente se relaja y se estira y se hace más grande la pupila, de modo tal de que permite que ingrese más luz. Por atrás, la última membrana que nos está quedando ver, que es la más interna, es la retina. Y justamente, que es acá la blanquita, en esta retina van a estar ubicados, perdón, no es la blanquita, es la amarilla, van a estar ubicados los fotorreceptores y que fíjense que por la parte posterior forman el nervio óptico. ¿Por qué fíjense es importante esto? Porque justamente esta parte posterior, al formarse el nervio óptico y salir por este lado, acá tenemos un punto sin receptores. ¿Lo ven? Ese pedacito, ese punto sin receptores se conoce como punto ciego y si se forma la imagen ahí básicamente no veo porque no hay receptores en esa porción. Lo último que tenemos es la fobia. La fobia es un área que está densamente llena de conos. Por lo tanto, cuando la imagen se forma acá, los conos tienen mucha más potencia que los bastones, ahí lo vamos a ver, y se forma una imagen mucho más nítida. Las aves, por ejemplo, que se basan mucho en la percepción visual, pueden llegar a tener 2 o 3 fobias. Lo último que me queda decir es que más allá de que acá tengo un punto ciego, bien, normalmente en un ojo que está funcionando bien, el hecho de que los ojos perciben independientemente información y después la integran en el cerebro, permite que cuando alguna imagen impacta acá, nosotros la podamos reconstruir por la información diferente que brinda cada ojo. Bien, entonces, fíjense, lo que va a ocurrir, a ver, díganme que me sale la animación. ¡Ay, no sale la animación! Me quiero matar. Bueno, disculpen, chicos, no me salió la animación. Pero básicamente lo que ocurre, bien, es que, a ver si lo podemos ver acá. Mal que mal, acá lo tenemos. Bien, la luz va a atravesar primero la córnea, que dijimos que era el primer lente, que va a producir la refracción. Eso va a concentrar la luz en el cristalino, bien, que era transparente. El cristalino es el que enfoca la imagen, pero fíjense acá que algo importante, cuando se enfoca la imagen, impacta en la retina, justamente como estos son lentes, ustedes ya vieron óptica, la imagen se forma de manera invertida, bien, sobre la retina.
en la parte posterior del globo ocular. El cambio de curvatura, ¿sí? Gracias a los ligamentos y músculos de este cuerpo ciliar, es lo que hace que la imagen se pueda formar o sobre la retina, o se forme atrás de la retina, o se forme adelante de la retina. Si no se forma exactamente sobre la retina, yo no veo claro. Si se forma adelante o atrás, son patologías. Yo necesito mover el cristalino y darle una curvatura tal que permita justamente, por eso me da la imagen nítida, porque yo cuando hago fuerza con mi ojo, lo que hago es curvar este cristalino para que la imagen se forme exactamente sobre la retina y poder ver lo más nítido posible. Bueno, y finalmente la información sale por el nervio óptico, pero justamente por disposición de las fibras del nervio óptico, la imagen al cerebro llega derecha, ¿sí? A la corteza vía talámica, que es donde se va a hacer el procesamiento de esta información, la imagen se volvió derecho. Entonces, ingresa derecha, se invierte en la retina, se endereza en el nervio óptico y a la corteza llega en su posición original. Lo que nos está aclarando, que está faltando hablar es lo que se llama la visión estereoscópica. La visión estereoscópica es esto de poder percibir, acá estoy haciendo claramente es un juego, digamos, perceptivo que les estoy haciendo, pero la visión estereoscópica es la que nos permite ver en 3 dimensiones. Sobre todo lo que nos da es la profundidad. Fíjense que cada ojo no ve exactamente igual. Fíjense lo que está viendo este ojo y lo que está viendo este ojo. Entonces, el poder ver el mismo campo visual simultáneamente con los dos ojos, que los tenemos en posición anterior a la cara, eso nos diferencia de muchos animales, entre ellos, por ejemplo, un perro, que los tienen mucho más laterales, o ni hablar de otros bichos. Nosotros los tenemos muy frontales a los ojos y una separación de aproximadamente de 6 centímetros. Eso nos permite que el campo visual sea ligeramente diferente. Bien, y luego el cerebro compone estas dos imágenes y esa composición a nivel de la corteza cerebral de dos imágenes ligeramente diferentes me va a poder dar la idea de profundidad. Y esto nos da la visión estereoscópica. Por otro lado, esa es la razón de que si yo miro a muy larga distancia, bien, como los objetos ven casi, perdón, como los ojos, cuando lo que yo estoy enfocando está muy, muy lejos, los ojos ven casi la misma imagen, bien, por eso cuando miramos así muy lejos, perdemos la sensación de tridimensionalidad, porque básicamente la información que está recibiendo los dos ojos es muy, muy parecida. Como les dije, esto viene dado por tener los ojos ubicados frontalmente y al mismo tiempo una separación pequeña entre los ojos de unos 6 centímetros. Esta visión estereoscópica, por ejemplo, es muy importante en aquellos animales que son predadores, porque justamente le permiten calcular distancias. Las aves, que por ejemplo tienen los ojos ubicados muy a los costados, tienen una visión binocular. Entonces, ¿cómo funciona la retina? Y acá fíjense que es algo bastante importante. Estas son los fotorreceptores, los conos y los bastones, que van a ser los encargados inicialmente de empezar el proceso de transducción de esta energía lumínica en un potencial de acción. Ahora, fíjense, esta es la posición de la retina literalmente, esta es la cavidad del ojo. ¿Qué pasa? La luz tiene que llegar hasta el fondo de la retina, porque por delante de los conos y bastones tenemos otras células que se llaman células bipolares, bien, y las células ganglionares. Entonces, la luz tiene que llegar hasta el fondo, atravesar toda esta capa celular y ahí recién impactan los fotorreceptores conos y bastones. Entonces, esto es un fenómeno que hace que en realidad toda la información lumínica que nos está entrando al ojo no toda sea procesada, porque parte es absorbida por este grupo de células. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La luz va a atravesar toda esta capa hasta llegar a conos y bastones. Luego se va a transmitir la información a estas células intermedias, que son las células bipolares, y finalmente a las células ganglionares, cuyos axones todos juntos van a formar el nervio óptico, ¿sí? Que va a permitir entonces conectar la retina con el encéfalo. Aparte del procesamiento que está ocurriendo acá y la transducción de señales por medio de potenciales de acción, que es lo que estamos viendo acá, participan otros dos tipos de células, que son
las células amácrinas y las células horizontales. Parte del procesamiento de la información también lo hacen estos dos tipos celulares. Otra cuestión que tenemos en cuanto a estos fotorreceptores, tenemos los conos, bien, y tenemos los bastones. Los bastones nos permiten ver en blanco y negro, mientras que los conos, fíjense que tenemos tres tipos, verdes, azules y rojos, son los que, según cómo se vayan estimulando, nos van a dar la percepción de los colores. ¿Qué ocurre? Los conos tienen muchísima más resolución que los bastones, es decir, me van a permitir formar una imagen más nítida, pero los conos son más sensibles. Entonces, fíjense que en la noche, lo que es como los conos pierden sensibilidad, se activan los bastones, y como los bastones ven en blanco y negro, es por eso que a la noche podemos ver algo con luz oscura, pero lo vemos en un tono grisáceo, porque lo que se están activando son los bastones. De hecho, los animales nocturnos, como tienen una gran proporción, muchos más bastones, casi todo exclusivamente bastones y pocos conos, son animales que suelen percibir en blanco y negro. En contraposición a esto, algunos animales como las ardillas o los reptiles tienen casi todos conos. Entonces, ¿cómo se hace el proceso de transducción? Estos fotorreceptores tienen pigmentos. Estos pigmentos son la opsina, que es una proteína, y el retinal, que es un carotenoide. ¿Qué ocurre? Cuando la luz, estas dos moléculas, la opsina y el retinal, se conjugan para formar la rodopsina. Cuando la luz impacta sobre la rodopsina, esto genera un cambio conformacional en la opsina. Y eso es lo que desencadena todo este proceso químico, es lo que se desencadena el potencial de acción. Entonces, justamente este proceso químico que ocurre dentro de los fotorreceptores cuando es activado la rodopsina, es lo que genera la despolarización y después el paso de la información a estas neuronas bipolares y las neuronas preganglionares. La otra cuestión es que decía esto es que esta sí, opsina y retinal, lo referimos para los bastones, mientras que en el caso de los conos tienen variantes de opsinas, ¿sí? Que reciben distintos nombres. Y cada una de esas variantes va a depender si va a dar color rojo, color verde o color azul. Bien. Con esto entonces terminamos con la parte de sistemas sensoriales. Ahora nos vamos a meter, ya terminamos con la última parte que es el procesamiento de la información. Entonces nos vemos en 5 minutos, vayan, tómense un café y después terminan con esta última parte. Adiós.